A las 8 en punto de la noche la sesentona trajo una abundante cena, que consistió en arroz con pollo y duraznos en almíbar, y lo más importante que hablaron fue cuando él les contó cómo lo habían ascendido, con escuetas y tímidas palabras y sin darse importancia en lo más mínimo. Al oír esto las dos mujeres se alegraron mucho y felicitaron a Ramírez con emotivas y sinceras palabras. Esto fue lo más importante que se habló en esa cena, ya que las dos mujeres mantuvieron toda la conversación. Nuestro amigo solo se limitó a hablar para elogiar la comida que había preparado su madre. Por momentos parecía estar ausente de la conversación, dejando la vista perdida en los numerosos y conocidos objetos de la casa. Por un momento nos llamó la atención el extraño interés que ponía Ramírez en un cuchillo de plata que estaba apoyado sobre un aparador vecino a la mesa, ya que fijaba la vista en él durante largo tiempo, sin decir nada ni probar bocado. Se quedaba quieto, inmóvil, como una estatua. Esto no era percibido por su madre ni por su hija, que seguían interesadas en su charla. Luego de terminados los postres, Ramírez fue el primero en retirarse de la mesa, y se dirigió a su pequeño dormitorio, bastante prolijo y limpio. Minutos antes de acostarse, hizo una llamada por teléfono, que fue la siguiente. Buenas noches, ¿está el doctor Peralta en casa? De parte de Arturo Ramírez. Él ya me conoce. Sí, es urgente. Al cabo de un rato siguió diciendo, hola, doctor. Necesito que me adelante la visita. Es que las cosas cambiaron un poco, y necesito su ayuda. Necesito hablar con usted. No me siento muy bien, y no puedo esperar hasta el próximo jueves. ¿Cuándo? Mañana. ¿A qué hora? A las 5:30. Está bien, doctor. Gracias. Espero sepa disculpar mi ansiedad, pero necesito hablar con alguien. Tras decir esto colgó el teléfono, y se quedó mirando por la ventana, que daba a un pequeño jardín anexo a la casa. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Una vez más, la noche había vencido la batalla. El sol, tímidamente y sin fuerzas, se escondía por el poniente. La oscuridad invadía la zona y todo se transformaba en azul. Las casas, la arboleda en la lejanía perdían el color y se tornaban borrosas, amorfas. Las estrellas, inconscientes testigos de una batalla irreal, titilaban a lo lejos. La luna, vanidosa émula del sol, quería bañar con su blanca luz las cosas que en la lejanía apenas se alcanzaban a divisar, todo era oscuridad y misterio. El sol hacía notar su ausencia transformando lo bello en triste, lo fascinante en místico y misterioso. El viento, viajero incansable, hacía enfriar las paredes y adoquines que el brillante febo había calentado durante el día. A lo lejos se oían gritos, ladridos de perros y chillidos de aves, que preanunciaban la vuelta del victorioso y solitario gladiador. Las gotas de rocío refrescaban las hojas de los árboles, y humedecían el espíritu de algún curioso insomne. Las luces callejeras, lúgubres centinelas del descanso urbano, velaban el sueño de la gente, en complicidad con el dulce canto de las hojas de los árboles, que bailaban con la música del viento. Un día más había pasado. Un día parecido a todos, pero irrepetible y único como la vida misma. La ciudad era momentáneamente invadida por el silencio, por la paz y la calma. La gente, o la gran mayoría, estaba dormida, soñando quién sabe qué cosa. Nuestro enigmático amigo, tal vez todos los seres humanos seamos enigmáticos, ante los ojos de algún ser superior, duerme tranquilamente, viajando quién sabe a qué extraño y lejano lugar, hasta que llegue la mañana, irremediablemente, donde continuará soñando ser un ser humano. O tal vez prefiera quedarse donde está ahora. Pasan las horas, y en el enigmático espiral de la vida vuelve a salir el sol. Con el violento chirrido de un cascajo despertador, nuestro amigo se despierta y vuelve en sí. Serían las 7 de la mañana cuando la pequeña casa volvió a tomar vida. La madre de nuestro amigo también se ha levantado y le ofrece un café con leche, que su hijo agradece con hambrienta cortesía. Y se vuelve a repetir, casi con exactitud, la misma historia de la mañana anterior. Tras un apurado y poco afectuoso beso en la frente, el hijo se despide de su madre, camina unos metros hasta la parada del colectivo, y de vuelta, se golpea la cabeza con tanto ahínco que de tener más fuerza seguramente la revolearía por el aire. Se da vuelta vertiginosamente, como un bailarín improvisado, y corre rumbo a su casa. Vuelve a golpear a la puerta, con tanta fuerza y tanto entusiasmo, que si la sufrida puerta pudiera hablar, seguramente le echaría toda clase de insultos y maldiciones. Abre la puerta la anciana, esta vez sin preguntar quién es, y el hijo, con apuro, le pregunta, ¿no viste dónde dejé anoche la billetera? Antes de acostarme la puse en algún lado, pero no me acuerdo dónde. Entonces la madre,
Con la mayor agilidad que sus años le permiten, entró a la casa a buscar el objeto perdido, mientras el muchacho, mirándose en un pequeño espejo de bolsillo, trataba de arreglarse la corbata, con tanta ansiedad que el nudo parecía un carozo de aceituna. Casi 5 minutos más tarde regresó la sesentona con la billetera, mascullando entre dientes palabras indescifrables, y diciendo que estaba escondida en no sé qué parte. El hijo tomó la billetera, y con un nada gentil, gracias, se despidió. Al llegar a la parada del colectivo estaba tan o más nervioso que el día anterior. Quién sabe por qué motivo está obsesionado y temeroso. El colectivo llegó mucho más rápido que en la mañana anterior. Nuestro amigo subió y abrió la ventanilla. Intentó tomar aire puro. Su cara era la de un hombre triste, preocupado. Al bajar del colectivo decidió caminar un rato antes de ir al trabajo, ya que le sobraba media hora. Caminaba pensativo, abstraído en algo que lo preocupaba y no podía controlar. Con paso lento y monótono recorría las grises calles de la ciudad, sin prestar demasiada atención a lo que sucedía a su alrededor. La gente pasaba, indiferente, sin prestarse atención ni mirarse a la cara. El semblante de Ramírez, pálido y preocupado, no sobresalía del de los demás. Muchas de las otras personas quizás también tengan problemas parecidos a los de Ramírez, solo que a nosotros nos interesa este caso en particular. Continuando con su monótona recorrida, le llamó la atención un ciego que intentaba cruzar desde la vereda de enfrente hacia la que estaba Arturo, mientras la gente pasaba, encerrada en sus propios problemas, sin mirar al pobre inválido. Ramírez meditó breves momentos, miró al ciego con más compasión que solidaridad, e igual que el resto de la gente continuó caminando, tratando de encontrar algo más interesante que mirar. Continuaba caminando y observando las diferentes actitudes de la gente, tratando de ver, entre esa fría y desalentada marea humana, algo que lo sacara de su melancolía y le levantara el ánimo. En toda su caminata solo se detuvo unas pocas veces, para ver o escuchar algo que le interesaba. Por un momento le llamó la atención, y le disminuyó la tristeza por unos instantes, un niño que forcejeaba con su madre para que le comprase cierta golosina que se publicitaba en la puerta de un pequeño y amontonado kiosco. Tras una breve pero tierna batalla, el corazón y la cartera de la madre cedieron ante los golosos deseos de su hijo, sacando la mujer de la cartera una pequeña cantidad de dinero, que su hijo recibió con orgullo, tras lo cual fue por la ansiada golosina. El dinero compra todo, hasta la felicidad de un hijo. Mientras el pequeño fue a comprar su dulce regalo, se acercó a la mujer otro niño, de la misma edad de su hijo, pero con una cara que era más de sufrimiento y dolor que de felicidad. Tenía un sucio y endurecido pan en su mano izquierda. Extendiéndole la derecha, le pidió a la mujer unas monedas, con una voz tan desesperada y triste como angurrienta. La señora, que al parecer tenía buen corazón, y muy fácil de convencer, entregó al niño harapiento unas monedas, bastante menos de lo que le había dado a su hijo, que el pequeño recibió con tanta o más alegría que aquel. Este pequeño y simple episodio, que pertenece al fondo de la historia, ya que refleja en parte las reacciones humanas, distrajo a nuestro amigo de sus pensamientos, al menos durante el corto tiempo en que se mantuvo cerca observando todo. Sonrió con satisfacción a la compasiva madre, que respondió a su cortesía con un gruñido indescifrable. Eso le hizo pensar a Ramírez que su amabilidad era solo para con los niños, y que ante el resto de las personas era una más, con problemas y vacilaciones, que forma parte de esa terrible masa humana que todos los días sale de sus casas con caras adustas y severas. Después de alejarse de dicha mujer, le sorprendió sobremanera un grupo de ancianos que se encontraban a pocos metros de allí, sentados en unos bancos de madera, que sirven de descanso a la gente que sale agotada de sus tareas cotidianas, y que desea descansar un poco antes de continuar con sus actividades. Charlaban y reían animadamente, mientras veían pasar a los apurados peatones. Arturo se detuvo a escasos metros de donde estaban los ancianos, con el objeto de escuchar lo que decían. Se quedó admirado nuestro curioso amigo del entusiasmo con el que hablaban los gerontes, perplejo ante el optimismo y la felicidad que irradiaban sus rostros. Escuchó con atención mientras los ancianos recordaban con nostalgia sucesos de su lejana juventud, y se sintió tan atraído por la conversación que no pudo resistir el deseo de participar de ella. Así, lentamente y con cierto temor se acercó a los ancianos y se quedó sin decir palabra, hasta que uno de ellos, con la desenvoltura que otorgan los años, dijo, por ejemplo, miren cuánto mejor estaba todo hace unos años, que fíjense en mi amigo, señalando a Arturo, que joven se mantiene a los 75 años. Tras lo cual se oyeron estrepitosas carcajadas, plenas de desenvoltura y desparpajo.
Al término de las risas, de las que nuestro amigo también participó, desplegando una fingida sonrisa, uno de los ancianos le preguntó a Arturo cómo se llamaba, respondiéndole él muy cortésmente, junto con otras preguntas más cumplidas que interesantes. Una vez terminado el inevitable protocolo, Arturo aceptó la invitación de sentarse con ellos, descuidando el horario, ya que faltaban menos de 10 minutos para que comenzara a ser su jefe de personal. A partir de ese momento pasó más de 15 minutos conversando con los ancianos, admirándose una y otra vez de sus ansias de vivir, como después les confesara. Luego de mirar a uno de ellos, Ramírez se le acercó y le dijo, en tono bastante sincero y emotivo, estuve mirándolo bastante seguido y, bueno, usted se parece mucho a mi padre. ¿Por qué lo dice? Replicó el viejo. No sé, tiene un parecido. La cara, la estatura, la forma de vestir, contestó Arturo. ¿Y a qué se dedica tu padre? Preguntó el viejo, con escaso interés. Mi padre murió hace un año, contestó nuestro amigo, bastante emocionado y con los ojos llenos de lágrimas. Él era obrero, trabajaba en una fábrica de calzado. Trabajó prácticamente hasta los últimos días de su vida. Siempre fue muy trabajador. Él quería tener una familia con buenos recursos, así que decidió que yo estudiara y siguiera una carrera, sacrificando hasta sus bienes más queridos para que nosotros no pasáramos necesidades. Solía contarme que antes de nacer yo la situación era desesperante, porque tenían que trabajar junto con mi madre más de 14 horas diarias, para poder vivir sin demasiadas pretensiones. Y fue así como, poco a poco, fue construyendo nuestra actual casa, y trabajó hasta el final para que las nuevas generaciones tuviéramos una buena posición. ¿Y cuántos hijos debía mantener? Preguntó otro anciano con bastante avidez. Tuvieron una hija antes de nacer yo, respondió nuestro amigo, con bastante emoción, pero murió de pulmonía cuando tenía 2 años. Después tuvieron otro hijo, más tarde nací yo, y no volvieron a tener más hijos. ¿Y su padre, que dice que era tan trabajador, cómo falleció? Preguntó otro, sin disimular su morbosidad. Tenía 64 años, dijo Arturo, con una melancolía que hubiera preferido evitar. Vivía con mi madre. Yo vivía bastante lejos, con mi esposa y mi hija. Un día, estando por terminar una dura jornada de trabajo, no advirtió que una máquina, que él creía detenida, aún seguía en funcionamiento. En un momento, cuando él pasaba por debajo, la máquina bajó de golpe uno de sus brazos de hierro, que cayó sobre la espalda de mi padre. Fue internado de urgencia y sometido a varias operaciones, pero murió luego de un mes de agonía. Después de eso, mi vida no volvió a ser como antes. Profundo pesar causó en los que allí estaban el trágico relato de nuestro amigo, que quizás a partir de ahora nos sirva para comprender algunos de sus miedos y preocupaciones.